Para mí que deben ser esos maricones, ¿sabes? Estábamos bien, mira, antes de que vengan esos maricones. El 55 sí, son 60, 155. Acá en la blanca. Ya. Es una paciente bastante joven, ¿no? Por las características de la columna. Fíjense que la columna en un paciente de edad por encima de los 60 años, 55, 60 años, uno empieza a ver ya osteofitos, aunque a veces puede haber antes, ¿no? Pero el promedio es esa edad, ¿no? En este caso no vemos osteofitos, así que esta paciente debe estar en promedio, pongámosle, entre 50 y 55 años. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención? Veamos los cortes axiales. ¿Qué llama la atención? El líquido libre El en la plano cavidad abdominal. coroidal. Y el plano sagital. ¿Mm? A ver, ¿quién puede comentar? Doctor, no hay líquido libre en la cavidad A abdominal. ver, Aileen Delgado, coméntanos algo. ¿Qué te llama la atención? Es una tomografía abdominopélvica, ¿no? Contrastada. ¿Mm? ¿Qué es esto de aquí? Líquido, ¿Ah? líquido. Estas imágenes hipodensas. Te mido la densidad y tiene densidad de 13, 1 UH. ¿Mm? A ver, alguien, otro. Vilma. A ver, Vilma Bajaña. ¿Qué pasó? Nadie quiere hablar. Mm. Doctor, ¿nos escucha? ¿Ah? Sí, te escuché. ¿Qué ibas a comentar? Ah, que hay líquido libre en la cavidad abdominal. Ya, hay mucho líquido, ¿no? Hay mucho líquido libre en cavidad, sí. Hay mucho líquido.
tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Y aquí en el plano coronal uno puede ver claramente cómo se distribuye el líquido en el abdomen. Fíjate cómo se distribuye en los recesos peritoneales, ¿no? Sufrénicos, el espacio hepatorrenal, las gotieras parietocólicas, a nivel de la pelvis. Entonces, primer dato, tenemos ascitis, líquido libre en cavidad. Ya, ¿qué más? ¿Qué más te llama la atención? ¿Mm? ¿Cómo está? ¿Qué te parece el epiplón? ¿Cómo está el epiplón? Bueno, en este paciente el páncreas, el hígado se ve homogéneo. El páncreas aquí también se ve bien, el páncreas no hay tumores. El vaso está bien. Los riñones. Pero fíjate el epiplón y el mesenterio. Mira cómo tiene este aspecto el mesenterio, ¿no? Y el epiplón. Doctor, ahí no sería el signo del pastel epiploico. Ya, correcto, ¿no? Hay un engrosamiento del epiplón, ¿verdad? Y el mesenterio tiene este aspecto como líneas, ¿no? Que es un engrosamiento de los linfáticos. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el probable diagnóstico de este paciente? De esta paciente. Una carcinomatosis. Claro, esto es una carcinomatosis peritoneal, ¿no? Los orígenes más frecuentes, ¿dónde hay que buscar los primarios? ¿Ah? Todo esto es líquido, ¿no? Este es el útero. Los probables orígenes son ovarios, ¿no? En mujer ovarios. Aparentemente no veo tumores de ovario. Hay que investigar colon, estómago. Que por ahí debe estar el primario, ¿no? Entonces, esto es una carcinomatosis peritoneal. Les quiero mostrar, como vimos en la clase anterior, patología renal. En la fase simple, los riñones tienen, bueno, el tamaño, vamos a medirlos. El tamaño depende, ¿no? Depende de la altitud del paciente, ¿no? Si es un paciente alto, 1,80 por ejemplo, va a tener riñones grandes también. Pero si es un paciente con una talla de 1,65, sí, es el promedio nuestro, ¿no? 1,65. Los riñones normalmente pueden medir hasta
9 centímetros de longitud por 4 o 5 centímetros en el plano coronal. Siempre para buscar cálculos hay que ver la fase simple. Porque en la fase contrastada el contraste se ve blanco y los cálculos también se ven blancos, muchas veces es difícil verlos, ¿no? Entonces la fase simple es la más indicada para ver los cálculos renales. Dale lento esto. Se demora una eternidad. Ya, aquí no. Por ejemplo, ahí los riñones en el plano coronal. Lo puedes medir en el plano coronal 9 centímetros y en el plano transversal tiene 5 casi 6 centímetros. Siempre el izquierdo es un poco más, es de mayor tamaño que el derecho, ¿no? Ahora, a los riñones normalmente se los mide en el plano coronal, pero también lo puedes medir en el plano sagital, ¿no? Como acá. En este caso no vemos cálculos. En la fase simple, no podemos distinguir lo que es la corteza ni la médula, no podemos, ¿verdad? La grasa perirrenal es importante, las fascias normalmente no se las ve, ¿verdad? Y el sistema excretor debemos siempre tener presente a ver si están dilatados o no, ¿verdad? En una uropatía obstructiva de tipo litiásica, generalmente hay dilatación de los sistemas colectores y excretores. Ya, quiero ver la fase arterial. En la fase arterial podemos distinguir lo que es la corteza y la médula, ¿no? Por ejemplo, esto es la corteza renal. Y la médula renal es un poco más hipodensa en la fase contrastada arterial, ¿verdad? Corteza y médula. Y se hace también una fase, bueno, tardía en este caso, esta es la fase portal. En la fase portal ya se pierde esa relación córtico-medular. O sea, la densidad como que se equipara, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, ya tienes el realce es de todo el riñón. El realce se hace mayor, tanto a nivel de la corteza como a nivel de la médula renal. Bueno, estos son riñones normales, no totalmente normales. Y se hace una fase tardía para ver la opacificación de los sistemas urétero-pielocaliciales, ¿no? Que en este caso no se lo hizo.
porque es un estudio abdominal pélvico nada más. Ya, busquemos veamos la fase arterial. Esta es la fase arterial. Miren la corteza y la médula, ¿no? ¿Qué les parece estas lesiones en el hígado? Hay lesiones hipodensas, doctor. Sí, hay múltiples lesiones hipodensas, ¿no? Como nódulos, ¿verdad? Ajá, en todo el parénquima hepático se ve. Ujú. ¿Podría ser metástasis, doctor? No, no me parece que fuera metástasis. No sería una poliquistosis, doctor, Sí, hepática. es una poliquistosis, sí, una poliquistosis hepatorrenal parece, ¿no? Aunque en los riñones no veo una poliquistosis hepática, ¿no? Sí, son quistes. Esta es la fase portal. Sí, es una poliquistosis renal. Vamos a ver este caso. Esta es una paciente joven también, mujer. Estos son los riñones, fíjate, ¿eh? Mira. El hígado en la fase simple se ve bien, la vesícula también, aparentemente no hay cálculos. El vaso se ve bien, pero mira los riñones. Riñón izquierdo, riñón derecho. ¿Ve? Ya. La fase arterial es esta. Se ve algo que tiene un realce el parénquima renal. Y la fase portal vendría a ser esta. ¿Qué les parece? No, pero no tiene una fase tardía, no le han hecho la fase tardía. Así tiene, acá aparece, no. No hay la fase tardía. Bueno. Ahí en el plano coronal, mira, todo esto es el riñón. Si yo lo mido en el plano sagital sería esto el riñón. Ahí. Y por ahí. Y aquí hay algo que está pegado al riñón. ¿Ves? El otro riñón también. Mira, todo esto del riñón.
El riñón sería de aquí para acá. Ahí. Y por ahí. Está grande, ¿no? Primero que son riñones grandes, ¿no? Segundo, son riñones distorsionados con cambios morfológicos. Y hay presencia de múltiples lesiones hipodensas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, si medimos la densidad, corresponde a grasa, mira, menos 69 UH. Acá lo mismo, menos 74 UH, es grasa. Tiene densidad de grasa. Incluso en el riñón izquierdo, aquí da la impresión de haber como una lesión ocupativa, ¿no? Como un tumor con una densidad de... Esto es como líquido, mira, tiene 11. Y esto es como tejido sólido, tiene 70 UH. Estos son los tumores, a ver, estos son los riñones, lo que se llaman angiomiolipomas, ¿no? Riñones con una patología que se llama angiomiolipomas renales, múltiples. Pero en estos tipos de riñones puede haber cánceres renales. Por ejemplo, este es un tumor, que a este habrá que estudiarlo, ¿no? Habrá que hacer una biopsia para ver si no hay nada malo en este tumor. Justo este que está en el polo inferior del riñón. Entonces, cuando uno ve densidades así en el parénquima renal, vemos estas imágenes con grasa y estos riñones son grandes. Y bueno, uno piensa en angiomiolipomas renales. No es tan común esta patología. Acá, por ejemplo, en el riñón derecho tiene acá un tumor, mira, este de aquí, que este tiene grasa y tiene también vasos sanguíneos, mira, vasos sanguíneos. Aquí hay un vaso sanguíneo, ¿eh? Y tiene musculatura lisa. Por eso se llaman angio de vasos, mio de músculo y lipomas de grasa, ¿no? Angio, mio, lipoma. Estos tumores tienen los tres componentes, ¿no? Ya. En este realmente no, este de acá preocupa más, ¿verdad? Este que es un tumor, porque en estos tipos de riñones puede haber, como les digo, meterse ahí un tumor. Doctor, en ese caso no podría asociarse a lo que es a un cáncer renal. Claro, claro, claro. Ese es el riesgo de estos pacientes, ¿no? Que tengan agregados ahí un cáncer renal. Ya. Este paciente debe ser hipertenso, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo tener como antecedente hipertensión arterial. Ajá. Ya, ¿alguna pregunta? No, no hay ninguna. Hay una patología, por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que se llaman los síndromes neurocutáneos. Lean ese grupo el síndrome neurocutáneo, por ejemplo, las facomatosis, ¿no? Facomatosis.
En esa está la neurofibromatosis tipo 1, está la esclerosis tuberosa, está el síndrome de Sturge-Weber y está la enfermedad de von Hippel-Lindau. Esa puede estar asociada también a carcinomas renales, ¿no? Esta enfermedad. Y de ahí la que más puede estar asociada a las angiomiolipomas son la esclerosis tuberosa, ¿no? Que tienen angiomiolipomas renales, tienen quistes renales, pero que por ahí puede haber algún carcinoma renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas patologías, ¿no? No sabemos si este paciente tiene esclerosis tuberosa, no conozco la historia clínica. Bueno, tiene su brotal por ahí. Ajá, no te trae ninguno. No tengo aquí brotal, ¿no? Todavía este me da como... Pensé que había aquí, ¿sabes? Pero no. A ver, aquí hay un brotal. A ver, vamos a ver. Ya, este es un paciente, también mujer. A ver, ahí. A ver, vamos a ver primero los cortes axiales. Comenzamos desde los hemidiafragmas y nos vamos hacia abajo, ¿no? Tenemos el hígado, todo esto del hígado, el estómago. No tiene medio de contraste, es una tomografía simple. Urotac simple. El vaso, las glándulas suprarrenales, izquierda, derecha. Comenzamos a ver al riñón izquierdo, polo superior. Vamos bajando, aparece el polo superior del riñón derecho. Seguimos viendo el riñón derecho, el riñón izquierdo. Y siempre los ureteres van por delante de los psoas, no muy pegadito a los psoas. Este es el derecho y por aquí el izquierdo. Vamos avanzando. Se entiende que por anatomía, porque por aquí irían los ureteres, ¿no es cierto? Derecho, izquierdo. Entramos a la cavidad pélvica. Y vemos la vejiga es esto. Y este sería el útero, ¿no? Ahora, en el plano coronal, esto sería el plano coronal, el plano sagital acá. Y acá el riñón derecho. ¿Qué les parece?
A ver, hablemos a nivel renal. ¿Qué les llama la atención en el riñón? ¿Mm? A ver, hablen. Hay unas partes hiperdensas ¿Mm? a A nivel ver, de... primero vamos iniciemos por el inicio. Comencemos por el inicio. En el riñón izquierdo hay unas imágenes hiperdensas que pueden ser cálculos. A ver, ahí por ejemplo, ¿no? Ahí vemos que el riñón izquierdo está mucho más grande que el derecho, pero muy significativo, ¿no? ¿Ve? Casi 10 centímetros. Y el derecho tiene 8 centímetros. O sea, la diferencia es bastante, ¿no? O sea, por ahí vemos un riñón izquierdo aumentado de tamaño. Punto 1. Punto 2. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven la grasa perirrenal? Comparado con la otra grasa perirrenal del lado contrario. ¿Mm? Pareciera más abundante, doctor. Bueno, no es el término más adecuado, pero está bien, ¿no? Está bien, no hay problema. Yo la veo, yo le veo como con una alteración de la densidad. O sea, hay una sutil alteración de la densidad, ¿no? No es lo mismo, esta es una densidad muy homogéneo, muy negro. Y aquí vemos como que comienza a verse como un vidrio deslustrado, ¿no? Así, algo así, ¿no? Muchas veces es mucho más evidente y eso significa que en este riñón se está produciendo un cambio inflamatorio, como un tipo de nefritis por la retención de orina, que no es tan significativo en este paciente, pero ya hay retención de orina en la pelvis renal. Y ya, bueno, hay veces que tenemos también engrosamiento de las fascias pararrenales, ¿no? En este caso no hay. Ya, otro punto, lógicamente, es la dilatación, ¿no? La dilatación de la pelvis, mira, la dilatación de la pelvis. Y eso hace de que algo obstruye, ¿no? O sea, para que se retenga orina, algo debe estar obstruyendo. Y ahí tenemos las obstrucciones, ¿no? En este caso son 1, 2, 3 cálculos que aquí se han quedado agrupados. Y este pareciera que fuera como uno, pero realmente hay 2 cálculos. ¿Ve? Están localizados en el ureter proximal. Y esto hace de que haga la retención, produzca la retención de orina a nivel de los cálices y de la pelvis renal. Aquí también hay un cálculo pequeño. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de una urotomografía frente a una simple abdomen? Vimos ahorita mismo una simple abdomen que no te puede, que apenas te da la imagen radiopaca, la podemos medir, sí, podemos medir el tamaño de la imagen radiopaca, pero nada más. No te da el sitio exacto donde está, etcétera, ¿no? No podemos ver los signos indirectos de uropatía obstructiva, en fin, no se puede ver. La urotomografía
es excelentemente buena, ¿no? Todos los cálculos renales se van a ver así hiperdensos. Entonces, la tomografía nos permite identificar al cálculo con bastante precisión y localizar dónde exactamente está, ¿verdad? Si está en la pelvis, si está en el riñón, está en el ureter, el segmento proximal, distal, etc. Permite medir el tamaño del cálculo con exactitud. En este caso tiene una longitud de 14 milímetros. Permite medir la densidad del cálculo. Tiene una densidad de 825 UH. El de acá tiene una densidad de 702 UH. Esto es obligatorio decirle, transcribirlo en el informe, porque el médico urólogo necesita saber qué tan duro es ese cálculo. Por ejemplo, cálculos con densidades superiores a 1000 UH son duros y por encima de 1200 ya son extremadamente duros, que a veces son difíciles de romper en las litotrixias, ¿no? Recuerden que las litotrixias pueden ser intra o extracorpóreas, ¿verdad? Intra o extracorpóreas. ¿Qué es eso del término intracorpóreo? Es cuando la litotripsia se hace con ureteroscopio. Meten el ureteroscopio a través de la uretra, llegan a vejiga, canalizan el meato ureteral y llegan al cálculo y ahí lo disparan, ¿no? Esa es la litotripsia intracorpórea. Hay otra que es extracorpórea que lo hacen por fuera, ¿no? A través de la pared del abdomen o la pared lumbar, como sea. ¿Ya? Entonces, esto no lo da ni el urograma ni el simple abdomen. Entonces, por eso es que la urotomografía es el método más adecuado para ver cálculos. ¿Ya? Entonces, todos los cálculos vamos a ver así de esa forma, con esas densidades. Y lo único que hay que saber es rastrearlo al ureter, ¿no? Saber por dónde va el ureter. Y de esa forma tú vas a encontrar el cálculo, ¿no? Correcto. Vaya, bueno, en todo caso, acá en la vejiga no hay cálculos. Está bien, ¿no? Esto entonces es una urotomografía simple, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, doctor. Ya. Sí, estas son imágenes reconstruidas que lo hace el licenciado, ¿no? Tratando de llevar el trayecto del ureter, ¿no? Ahí, bueno, no, por aquí viene el ureter, viene por aquí ya está finito al final. Ya, bueno, veamos algún otro casito. Ya. A ver, esta es la fase simple. El mismo cuento, ¿no? Comenzamos hacia los diafragmas, nos vamos hacia abajo, vemos hígado, vemos páncreas, vaso, suprarrenales, siempre ve las suprarrenales, ¿ven? Suprarrenal, derecha e izquierda. Y comenzamos a ver al riñón derecho, al riñón izquierdo. ¿Qué les llama la atención hasta ahí? Hasta ahí nomás. ¿Qué les llama la atención? Ahí. Quiero que vean solamente acá. Lo de acá no todavía. Míreme el corte axial, este. ¿Qué les llama la atención ahí? Entre este riñón derecho y el izquierdo.
El riñón izquierdo está un poquito más grande y como una capa más gruesa en la parte externa. Tampoco se pueden Ya. apreciar los cálices de la Esto pelvis. corresponde, esta capa que dice la compañera corresponde al parénquima renal, que vendría a ser esto. Entonces, ¿cómo lo traducirías? Que hay un adelgazamiento del parénquima renal, ¿verdad? Exacto, doctor. Ya, entonces este riñón ha perdido parénquima renal. Primera cosa, ¿ve? Había un adelgazado. El parénquima renal está adelgazado. Segunda cosa, llama la atención la presencia de esta imagen, ¿no? Esta es una imagen hipodensa con densidad de 9 UH en promedio. ¿Qué pensarías que se trata? ¿De qué? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué puede ser? Podría ser una ¿Cómo? hidronefrosis. Ya, que puede ser la pelvis renal dilatada, ¿no es cierto? Que puede ser la pelvis renal dilatada, orina, retención de orina, ¿no es cierto? Puede ser. Hidronefrosis. Aguanta, no, todavía no digas hidronefrosis. Ya, retención de orina. El plano coronal te muestra esto, ¿no? ¿Ve? Aquí vemos mejor la pelvis renal, un riñón izquierdo con adelgazamiento de la corteza, perdón, del parénquima, corteza, la gran dilatación de la pelvis. Y aquí vemos un tremendo cálculo, ¿no? Tremendo cálculo que tiene una densidad de 700 UH en promedio y que tiene un tamaño de 2.2 centímetros de longitud por 1.1 centímetro en el plano transversal. ¿No es cierto? Entonces, mira cómo el daño que produce el cálculo cuando no se soluciona a tiempo. Y este paciente ya no debe tener dolor. Llega un momento en que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y el paciente es asintomático. Y el riñón comienza a dilatarse, ¿no? Y a perder parénquima. Si esto no soluciona a tiempo, ya ahorita es tarde solucionar esto, ¿no? Pero sin embargo, el riñón debe tener algo todavía de función renal, pero ya ha perdido ya parénquima, ¿no es cierto? Si esto no soluciona a tiempo, se va acumulando más orina y esto llega a hacerse como un parénquima como cáscara de huevo. Muy finito, ¿no? Muy finito. Veamos la fase arterial. Mira ahí la fase arterial, el riñón derecho tiene una buena diferenciación entre las pirámides renales y la corteza, ¿no? Y este de acá, algo se ve de corteza renal. Aquí parece que están agrupados varios cálculos, mira, ¿no? Varios cálculos agrupados ahí. La fase excretora. Esta es la fase excretora, o tardía también se puede llamar, de algunos minutos después de haber inyectado el medio de contraste en la vena. Y esto es para mostrarles en un riñón normal,
En un riñón normal, ¿cómo se pinta el sistema colector y excretore? Ahí, mira, ¿eh? Ahí tiene los cálices, tiene la perirenal, el ureter que baja ahí, se continúa así y entra a la vejiga. Está totalmente permeable o pacificado con el contraste intravenoso. Pero mira el otro riñón. Este riñón tiene una función retardada. O sea, función renal disminuida severamente, ¿no? Hay veces que algo se ve de contraste introduciéndose hacia los cálices, algunos cálices, mira, algo, ¿no? Pero no se pinta el resto, ¿no? Entonces, este riñón tiene un sufrimiento renal bárbaro, ¿verdad? Esto es lo que se llama función renal retrasada o disminuida, o podemos también ponerlo como riñón no funcionante. Ya, ¿cuál sería la urgencia de este paciente? ¿Qué le harían lo más pronto posible a este paciente como tratamiento? ¿Ah? Operarlo. Les pongo las alternativas. Operarlo, litotripsia, dar un diurético con algún estimulador para que salga el cálculo, o le pones un catéter doble J. ¿Ah? Hay unos divertículos aquí en el colon, ¿eh? Aquí hay unos divertículos chiquitos en el sigmoides. ¿Cuál sería la alternativa de este paciente? Depende, doctor, del tamaño del cálculo. Por ejemplo, si es sumamente pequeño, se podría estimular para que salga. No, en este paciente te he dicho, en las alternativas que te di, ¿qué escogería? Podría ser, doctor, el catéter doble ¿Ah? J para tratar de drenar el El catéter doble cúmulo de J, líquido. no, eso es indicado de entrada de este paciente, ¿no? Catéter doble J de entrada y después planificar el tratamiento. Bueno, podría ser una litotripsia, aunque hay criterios para litotripsia, me parece que cálculos más de 2 centímetros ya no son candidatos para litotripsia. Pero bueno, se podría intentar, ¿no? Pero aquí la urgencia es poner un catéter doble J para descomprimir esto, ¿no? Ya, ok. Preguntas. Y la orina, perdón, y la vejiga se ha opacificado por el otro ureter, ¿no? La orina está llegando por el ureter derecho, ¿verdad? Por eso se pintó la vejiga, ¿verdad? Por acá no hay paso de contraste, porque ya no hay, ya no le han hecho una más. Ya, por ejemplo, bueno, este es un angiotac que le han hecho al mismo paciente. Estas también son variables importantes, ¿no? Por ejemplo, hay veces que tenemos doble arteria renal, como este paciente, el caso de este paciente. Tiene una doble arteria renal, ¿no? Una más gruesa que la otra es hipoplásica, ¿no? A veces este trastorno congénito puede ser causa de hipertensión en el paciente. ¿Ya? Hipertensión. La angioTAC es muy buena para ver arterias renales, ¿no? Excelentemente buena la angiotomografía.
Con esto podemos ver cómo está la anatomía, si hay una arteria renal, o hay dos, a veces hay 3 arterias renales. Esta, por ejemplo, es una sola arteria renal normal, pero este riñón, mira que ya tiene un cambio morfológico, ¿no? Correcto, entonces las angiotomografías van muy bien para patología de arterias renales y de la aorta. Perfecto. Bueno, pregunta, chicos.